con la que han cambiado unas épocas. Miren, si uno parte desde 1853, que es la época de la organización nacional, la época de la Constitución del 53, 30 años más tarde hubo una bisagra, hay un cambio de época. Apareció Sarmiento con la 1420 y además con la 1565, que fue la ley del registro civil. La 1420 y esa ley del registro civil es la que le dio a la organización nacional, le dio la idea de nacionalidad, de una nación que culturalmente se hacía cargo de integrar a través de la educación y de integrar a través de la identidad. 30 años más tarde aparece en el 16, el 12, el 16, el 18, la revolución de la democracia cívica, ciudadana, con el voto universal, secreto y obligatorio, con Irigoyen, con la reforma universitaria, y ahí hubo un cambio de época, ahí hubo un salto cualitativo. Es más, no les voy a dar la lata ahora, pero si uno analiza en cada una de esas etapas qué pasaba en el mundo también iban habiendo grandes convulsiones y grandes cambios. Pero bajemos de nuevo a la Argentina. 30 años después de eso viene el 45, y el 45 fue una bisagra, que a veces a nosotros la pasamos por alto porque le tocó el protagonismo a otros, no al radicalismo, pero fue una bisagra. ¿Cómo no? Nació el peronismo, un verdadero cambio a partir de la incorporación del mundo del trabajo, los derechos sociales, la justicia social, los derechos de los trabajadores, y eso fue una bisagra muy potente en la Argentina, tan potente que hasta el día de hoy el peronismo vive de aquel recuerdo. Yo hace 2 días en la discusión del tema de la deuda, otra vez era Bradeno Perón y todas estas cosas que por ahí el peronismo saca del 45, así que fíjense si habrá sido potente esa bisagra. Pero bueno, sigamos. 30 años después, el 83, 3 décadas más tarde, el 83. No les voy a hablar a ustedes del 83, no vamos a hablar acá entre nosotros lo que fue el 83, pero fue una bisagra, fue un cambio de época, fue la política desde la más alta concepción, desde lo más sagrado que tiene la política, que es la condición progresista de vencer a una cultura dominante. Pues la política es progresista cuando logra vencer a una cultura dominante negativa. Fíjense, la política fue progresista allá por 1810, cuando logró vencer a la cultura de la esclavitud. Ahí había progresismo. En el 83, con Alfonsín a la cabeza, la política volvió a ser progresista porque venció a la cultura dominante que era la del partido militar, la de los golpes, la de las interrupciones. Eso es progresismo en serio, cuando la política vence a una cultura negativa, una cultura dominante. Ayer lo dije en La Rioja, si el radicalismo de La Rioja con Julio Martínez a la cabeza logra vencer a la cultura dominante, ese feudalismo que ya harta, ahí hay progresismo en serio. Bueno, entonces ahí tenemos esa bisagra que fue el 83. Y ahora estamos en las 3 décadas. Claro, yo no quiero caer en la visión mágica, de que solamente porque han pasado 30 años acá tiene que haber un cambio de poder. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro desafío. Lo que tenemos que darle respuesta a la historia para que realmente cada 3 décadas haya una bisagra. Ahora somos nosotros, ahora nos toca a nosotros. Yo siento esa cosa, la siento acá, la siento en mi cuerpo, la siento en mi corazón. Yo siento que soy parte de la generación que está llamada a conducir a la Argentina en este cambio de época. Y si ustedes a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es la época? Lo que primero tenemos que hacer es identificar la época que se va. Tenemos que identificar, que eso por ahí puede resultar, para algunos decimos, un ejercicio fácil, identificamos con el kirchnerismo. No, ojo, un poquito más complejo. Pero si somos capaces de identificar la época que dejamos atrás, la época que se va a ser mucho más fácil pararnos y meternos adentro nuestro cuáles son las características de la época que viene. La época que se va es la época de la decadencia, es la época del facilismo, es la época del populismo, la del asistencialismo, la época de la corrupción, de la indecencia, la época de la poca transparencia, la de rifarse el capital en el corto plazo sin pensar en el mediano y largo plazo,
en la época de la caída a pedazos de la educación pública, con los índices de calidad por el suelo, la época que le abrió la puerta al narcotráfico en la Argentina. Tenemos tantas cosas para identificar ahí en la época que se va o que se está agotando. Yo la identifico siempre con una palabra que es la época de la decadencia argentina. Lo que estamos viviendo hoy es decadencia. Por eso, cuando hablo de lo que viene, la identifico con una palabra que es progreso. Progreso versus decadencia. Y muchas veces cuando tengo que sintetizar más todavía, porque un candidato a presidente, un tipo como yo que está jugando en estas ligas, tiene que hacer siempre un esfuerzo mental, cuando le ponen un micrófono, bajar a tierra. Entonces yo siempre digo, mire, si yo soy presidente, el primer día, para que quede claro cuál es la época que se va y cuál es la época que viene, yo usaría el atril y la cadena nacional, por decirle dos símbolos de la comunicación del poder en estos años, para hablar de tres cambios culturales. Primero, el cambio cultural de dejar atrás la corrupción para ingresar en un país decente, un país transparente y un país honesto. Segundo, el cambio cultural de dejar atrás el país de la anomia, del no respeto por la ley, del vale todo y de la falta de sanciones, de la impunidad. Y tercero, dejar atrás el país del asistencialismo para recuperar el país de la cultura del trabajo. Si nosotros podemos, desde ahí, y después decir todo lo demás que engloba un programa de gobierno, pero desde ahí podemos pararnos y decir que si nosotros gobernamos, si la gente nos vota para que lleguemos al poder, vamos a ser capaces de arranque, de salir a combatir esas tres culturas, la de la corrupción, la de la anomia y la del asistencialismo, y cambiarlas por las otras tres culturas, nosotros nos habremos hecho cargo como generación, y los involucro a ustedes. Acá hay gente que tiene casi mi edad, un poco menos, y hay otros que están bastante lejos hacia atrás y son muy jóvenes, pero los involucro como generación. Si somos capaces de hacernos cargo de esa bisagra y de hacer ingresar a la Argentina en un nuevo cambio, pero un cambio de época que nos lleve hacia la Argentina del progreso, nos habremos hecho cargo, chicos y chicas, de lo más sagrado que tiene la política, que es utilizar al poder como herramienta para transformar la vida de los ciudadanos